Veamos cómo usar polimorfismo y funciones virtuales en un proyecto Unreal C++. La interactividad en Unreal se organiza en torno a eventos encargados de informar a los actores sobre todo lo que sucede en el mundo del juego de una manera eficiente. Algunas clases actor y componente de Unreal incluyen controladores de eventos en forma de funciones virtuales. Y ya sabemos que estas funciones pueden sobreescribirse las veces que necesitemos para personalizar sus controladores. Vamos a verlo en un proyecto Unreal C++. Vamos a crear una clase C++ derivada de actor y a la que vamos a llamar MyTriggerVolume. En su archivo .h empezamos por declarar una uProperty que va a contener un puntero a un componente que vamos a añadir a nuestro actor, que es del tipo uBoxComponent. Como estamos referenciando una clase que todavía no forma parte de nuestro proyecto, tenemos que añadir el include uBoxComponent siempre antes del generate. Un uBoxComponent es usado para colisiones simples. Sus bordes aparecen como líneas en el editor, pero no se muestran cuando el juego se ejecute. Será la caja que disparará el evento cuando entremos en contacto con ella. Ahora vamos a crear un par de ufunctions que son prácticamente iguales. Notify after begin overlap y Notify after end overlap. ¿Qué hacen lo que dicen? Son eventos que se disparan cuando el jugador entra en contacto con el actor y cuando deja de estar en contacto con el actor. El disparador será el uBoxComponent que acabamos de crear y el que entra en contacto con esta caja de colisión suele ser el jugador, pero puede ser otro actor, un personaje controlado por la IA, por ejemplo. Vamos a pararnos un poco porque, aunque muy corta, esta declaración de función incluye información muy importante para entender tanto las funciones virtuales como el polimorfismo en tiempo de ejecución. Para empezar, recuerda este atajo siempre que trabajes con Visual Studio. Selecciona, en este caso, la función de la que quieres obtener información y el atajo es control más coma. Nos permite acceder a la fuente origen de la función, porque en este caso se trata de dos funciones que nuestra clase hereda de su clase padre, que ya sabemos que es actor. Aquí lo tenemos. Si pulsamos, aquí estamos en la declaración de esa función en la clase base actor.h. Y observa cómo la declaración de la función es prácticamente la misma, aunque sin la palabra clave override. Estamos, por tanto, en la clase base. La función es declarada como virtual, lo que significa que puede ser sobrescrita en la clase hija. Y le asignamos un puntero, que siempre tiene que ser del tipo de la clase base, como ya sabemos. Si volvemos a nuestra clase, toda esta parte es exactamente igual. Declaramos también el puntero de tipo actor, pero si recuerdas dijimos en el anterior vídeo tutorial que al ser esta función en su clase base virtual, no era necesario declararla como virtual aquí. Para que lo entienda la máquina es así, pero para el programador ya no está tan claro. Observa de nuevo con control coma la complejidad de interrelaciones que se crean. Incluso en un proyecto tan básico en el que solo hemos incluido una clase C++ con un par de funciones. ¿Te imaginas saber para cada función si la hereda como virtual, si no la hereda como virtual, si puede ser sobrescrita o no? Por eso, también en C++ en general, pero especialmente en Unreal C++, toda función que cuenta con el atributo virtual, aunque sea por herencia, debe escribirse esa palabra clave en él. Este código, tal como lo escribimos, puedes probarlo si quieres. Eliminando aquí la palabra clave virtual, funcionaría exactamente igual. Pero sería tremendamente complicado para el programador saber si lo va a hacer o no, si lo hereda o no, cuando escriba el código. Así que la convención es usar siempre esta palabra clave. Respecto a la palabra clave override,
Dijimos en el anterior vídeo tutorial que una de las características de las funciones virtuales es que su prototipo tiene que ser igual en la clase base y en la clase hija. Override lo que hace es comprobar que esa igualdad de prototipos existe. Lo vemos en un ejemplo. Aquí tenemos dos clases, la clase A, que es la clase base, y la clase B, la clase hija que hereda de A. En A creamos una función de nombre foo virtual y una función de nombre var no virtual. En la clase B, cuando intentamos sobreescribir foo en esta primera versión, el compilador nos devuelve error, porque al incluir override comprobará en tiempo de compilación si los prototipos de la función en la clase base y en la clase derivada coinciden. Y al no ser así, porque esta versión incluye la palabra clave cons, que no está en la clase base, devuelve un error. Si no incluyéramos aquí override, compilaría bien, pero tendríamos error en tiempo de ejecución al tratarlo como un enlace dinámico. De ahí la importancia de usar override. Aquí en la segunda versión, de nuevo con override, el compilador la aceptará, porque en este caso el prototipo de la función en la clase base y en la clase derivada coinciden. El intento de sobreescribir var dará error, aunque aquí no tenga nada que ver con override. Simplemente, como ya sabemos, no se puede sobreescribir en la clase hija una función que no sea declarada como virtual en la clase base. En nuestro proyecto ya hemos visto cómo la declaración de la función en la clase hija y en la clase base tienen el mismo prototipo, así que la comprobación de override será positiva. Ahora vamos al constructor del archivo .cpp, en el que vamos a crear la caja de colisión que activará nuestros dos eventos al entrar y salir de ella. Este componente pasará a formar parte del actor y lo inicializamos. Lo creamos usando la función createDefaultSubObject, con la que ya hemos trabajado. Le pasamos el tipo de componente, uBoxComponent, y le damos como nombre TriggerZone. Componente creado que asignamos al puntero TriggerZone que declaramos hace un momento en el archivo .h. Con el componente almacenado en el puntero usamos la sintaxis de flecha para llamar a una función de uBoxComponent que se llama setBoxExtend, que nos permite configurar las dimensiones que le vamos a dar a esa caja de colisión, para lo que usamos fvector, que ya conocemos bien. Lo que nos queda ahora por hacer es crear el cuerpo de las dos funciones que queremos sobreescribir en esta clase derivada, notifyAfterBeginOverlap y notifyAfterEndOverlap. Así que vamos al final del archivo cpp. Estas dos funciones son prácticamente iguales, así que vamos a escribirlas a la vez. Su cabecera repite la del archivo .h sin el override, que al estar en el otro archivo, aquí lo vemos, ya sabemos que se incorpora al proceso de doble compilación de Unreal C++ que usa este archivo h. Ahora en el cuerpo implementamos lo que va a ocurrir cuando la caja trigger entre en contacto con otro actor, en la otra función cuando deje de estar en contacto con otro actor. La clave aquí es entender este segundo parámetro, porque ya sabemos que auto nos evita tener que escribir la ruta completa, printf ya lo hemos usado, lo mismo que la macro test. Sabemos también que este tanto %s será sustituido por lo que nos devuelva este segundo parámetro. Este segundo parámetro incluye el operador de desreferenciación o indirección, que ya sabemos que nos va a devolver no la dirección de memoria a la que apunta el puntero otherAfter, sino su contenido. ¿Y qué información contiene? Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que son los enlaces dinámicos o el tiempo de ejecución, porque la información que va a contener
la dirección de memoria a la que apunta other actor es la información de ese otro actor que entre en contacto con nuestro actor caja de colisión. Esa información irá cambiando de modo dinámico cada vez que un actor distinto entre en contacto con nuestro actor caja de colisión. Una vez que tenemos claro la información que contiene la dirección en memoria a la que apunta nuestro puntero, simplemente usamos la sintaxis de flecha para que de esa información nos devuelva el nombre del actor que ha entrado o salido de nuestra caja de colisión. Pues ya está. Compilamos, guardamos. En el editor vamos a colocar una instancia de nuestra clase MyTriggerVolume. En el escenario tenemos que ver en el editor los límites. Acuérdate dónde los sitúas porque ahora cuando lo ejecutemos no se ven esos límites. Vamos al play. Y ahora nos dirigimos hacia la zona donde estaba y observa cómo cuando entra está muy poco tiempo y cuando sale se muestra el mensaje. Recuerda que el tiempo que aparece podemos modificarlo. Está solo un segundo, vamos a poner 10 segundos por ejemplo en los dos. Recuerda volver a compilar desde luego. Y ahora sí. Observa cómo aparece el nombre Person Character 2, que es el que le da, que es el actor que entra en contacto. Y cuando deja de estar en contacto, aparece ha salido, ha entrado o ha salido. Vamos a eliminar el Player Start por defecto y vamos a colocar uno nuevo, por ejemplo por aquí, y ejecutamos. Volvemos a entrar en contacto y observa cómo ahora aparece con otro nombre, Person Character CO. Ha entrado y el mismo nombre cuando sale. Observa cómo el nombre que recupera ha cambiado, con lo que debe quedar claro todo lo que hemos visto.